Diputada Tatiana Áñez, buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de TV NAS y Hágase Justicia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Wilson. Un saludo a toda la audiencia de TV NAS, del hermano país peruano. Agradecerles por la oportunidad que podemos dirigirnos para explicar, ¿no?, la problemática que atravesamos desde Bolivia. Bueno, la preocupación, como acá también, es que la política está sufriendo una crisis terrible, tanto Perú como Bolivia, pero con distintos escenarios. Hay temas, por ejemplo, de hablar sobre el secuestro que sufrió hace una semana la Cámara de Diputados, que prácticamente no se ha difundido como debe ser a nivel nacional. Se ha mantenido ciertamente en cierto secreto, pero cuéntanos, diputada, qué es lo que pasó, cómo vivió usted también carne propia este secuestro casi de 3 días. Sí, evidentemente nosotros teníamos una agenda como parlamentarios que era la aprobación de unos créditos que eran fundamental para el gobierno, y a raíz de las diferentes posiciones que hemos manifestado dentro de la Asamblea por las irregularidades que existieron al no poner en consideración el orden del día, es decir, ese orden del día no fue aprobado por la Cámara de Diputados, y las diferentes violaciones al reglamento de la Cámara de Diputados. A raíz de esto, el Movimiento al Socialismo decide actuar como viene actuando hace muchos años en nuestro país, bajo la vara de la dictadura arcista en este caso, ¿no? Nos envían a grupos de choque del Movimiento al Socialismo que en complicidad con la policía, con los que están puestos ahí en la Asamblea para poder protegernos y preservar la integridad física de los diputados, más bien ellos permitieron de que estas hordas parapoliciales ingresen a la Asamblea para que también conozcan la forma en que viene actuando la dictadura de Luis Arce Catacora en contra del órgano legislativo, siendo más bien que es deber primordial de estos funcionarios el poder proteger a este órgano tan importante que garantiza sin duda el Estado democrático en el país. Qué bien, entonces ahora el tema no solamente queda ahí, sino también hay un gobernador que también ha sido preso en Santa Cruz. Cuéntame, ¿toda esta situación viene siendo promovido por el dictador Arce, como ya lo están denominando? Sí, el 28 de diciembre de 2022, la dictadura arcista viene y secuestra a nuestro gobernador del departamento de Santa Cruz, lo trasladan al penal de Chonchocoro, que está a más de 1.200 kilómetros del departamento de Santa Cruz, lo imponen un régimen penitenciario de alta seguridad. Y los últimos días, el día 11 de este inventado también un delito administrativo por un decreto que se emitió pero que en realidad no se llegó a publicar. Le inician un proceso uno de los asambleístas del Movimiento del Socialismo, y ese juicio que radica en el departamento de Santa Cruz obliga a las autoridades penitenciarias el traslado del gobernador del departamento de La Paz al departamento de Santa Cruz, que es donde él es gobernador. Pero las autoridades penitenciarias, sin ninguna justificación, no promueven y no realizan el traslado del gobernador para que se inicie el juicio oral que han instalado en contra del gobernador. Entonces, ahí se demuestra la forma en que el Ministerio de Gobierno, a la cabeza del ministro y por órdenes de Arce Catacora, no tienen ninguna intención de cumplir con lo que establece la Constitución y las leyes bolivianas con respecto al procedimiento, ¿no? Porque claro, acá el Código Penal establece que el juicio oral es una fase donde tiene que estar el imputado, el acusado en este caso, presente. Ellos han hecho todas las consultas habidas y por haber para evitar precisamente de que Luis Fernando se encuentre presente en el departamento de Santa Cruz, ya que le tienen mucho miedo a la presencia de Luis Fernando en su tierra, en su departamento, en el lugar donde la gente lo esperaba de manera pacífica para poder expresarle y sin duda demostrar el rechazo hacia esta dictadura. Ahora, diputada Tatiana Áñez, aquí en el Perú, por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público está politizado, por eso que hoy hay mucho problema.
¿también estaría corriendo la misma suerte o la misma situación allá en Bolivia? Bueno, esa es una estrategia que han aplicado los gobiernos socialistas del siglo XXI, lo aplicó Evo Morales, que es la fórmula de la desinstitucionalización y poder copar todas las instancias del Estado de las diferentes formas, ¿no? Entonces aquí el órgano judicial no goza de ninguna clase de independencia. Cuando hablamos de órgano judicial nos referimos desde el mismo Tribunal Constitucional, porque ese Tribunal Constitucional viene dictando resoluciones que son contrarias a la propia Constitución boliviana. Hablamos, por ejemplo, que ese mismo tribunal ha habilitado a un Evo Morales en el 2019, pese a que exigió un referéndum donde el pueblo boliviano rechazó la reforma constitucional. El Tribunal Constitucional, argumentando que es un derecho humano, permitió que Evo Morales sea candidato y da inicio o continuidad a la crisis política que se había iniciado con Evo Morales al irrespetar la Constitución. Entonces, el órgano judicial, a la cabeza del Tribunal Constitucional, está sacando sentencias completamente politizadas. Ese mismo Tribunal Constitucional que habilita a Evo Morales en el 2019, hoy ya cuando la dictadura pasa de mano y está en manos de Luis Arce Catacora, inhabilita al mismo Evo Morales y le impide, sacan una sentencia constitucional que le impide ser candidato en las próximas elecciones. Ese mismo Tribunal Constitucional también quita, yendo en contra de lo que establece la Constitución, quita del mandato a Luis Fernando Camacho, que es el gobernador de nuestro departamento, sin que exista una sentencia ejecutoriada como lo establece la Constitución Política del Estado. Si hablamos de la Fiscalía, por supuesto que la Fiscalía, a la cabeza del Fiscal General del Estado, también es un órgano completamente sometido a la dictadura. Si hablamos de la policía, también es una institución muy corrompida y que tiene bastantes denuncias, porque incluso personas que están involucradas con narcotráfico no han sido oportunamente encontradas, ¿no?, por la policía, y es más, hay serias denuncias de que existe complicidad de la policía con hechos de narcotráfico. Diputada, ¿existe allá tal vez una crisis institucional o política también? Una crisis política, institucional y económica actualmente. Existe un total desgobierno, existe una pugna interna donde entre Evo Morales y Luis Arce Catacora, donde el que se atraviese dentro de esa situación, sin duda termina preso o termina perseguido, ¿no? Entonces la situación que nos ha llevado estos gobiernos socialistas a la actualidad es muy deplorable. Estamos en una crisis política y también eso degenera en una crisis económica, porque no da ninguna garantía, ni ninguna seguridad, ni estabilidad a ningún inversor que se encuentre en nuestro país, y mucho peor a alguno que pueda venir de afuera. Ahora, con todo esto pormenores, significa que la denuncia que usted haya hecho, porque le he visto denunciando públicamente sobre este secuestro, quedaría simplemente en nada, porque este es un acto muy lamentable de secuestrar a los diputados. Imagínate que eso hacen con los diputados y qué harán pues con las personas común y corriente. Entonces es un hecho muy lamentable, y que su denuncia quedaría tal vez en el vacío, diputada. Nosotros vamos a activar hasta donde se nos permita, vamos a seguir denunciando, lo hemos hecho ya, le hemos hecho conocer a organismos internacionales, esperamos un pronunciamiento, hemos activado la vía interna a través de impugnación de esas sesiones, donde desde ningún punto de vista puedan hacer a la vida jurídica algo que ha sido obtenido mediante secuestro, mediante amedrentamiento, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar con ese camino y vamos a seguir denunciando y activando los mecanismos internos que tenemos dentro del Parlamento primero, y después también acudiremos a las instancias judiciales si es que consideramos y no somos escuchados, ¿no? Porque tenemos que evitar precisamente que esto se siga convirtiendo en un modus operandi de esta dictadura, que cuando ellos necesiten aprobación no solamente implementan estos métodos parapoliciales, sino que también incluso han llegado hasta hacer fraude electrónico en el momento de la votación. Todas esas denuncias nosotros lo hemos hecho por la vía de impugnación dentro de la Cámara de Diputados,
abogados y vamos a agotar todas las instancias judiciales y realizar las denuncias internacionales para que la comunidad internacional sepa y mucho más los países hermanos de la forma y la dictadura que se vive en Bolivia, ¿no? Porque muchas veces estos presidentes están yendo a visitar a los países hermanos y son recibidos como que en su país realmente no cometan atropellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo usted va a esperar la respuesta de las distintas denuncias que ha formulado respecto a este atentado que ha sufrido como autoridad allá en el Estado Plurinacional de Bolivia? Vamos a esperar que se cumplan los plazos en los próximos días, ya en la próxima semana ya se van a agotar esos plazos para ver la respuesta. La Cámara de Senadores no ha considerado, de los 7 proyectos, solamente ha considerado 2 y lo ha derivado a las comisiones respectivas, proyectos que han sido aprobados en diputados, pero a raíz de estas observaciones también ellos se están tomando su tiempo para poder analizar y han solicitado también información a la Cámara de Diputados respecto a estas denuncias que nosotros hemos presentado, ¿no? Entonces esperamos también un pronunciamiento desde la Cámara de Senadores para activar también los recursos que correspondan. Bueno, finalmente, diputada Tatiana Áñez, hay un documento que ustedes han ingresado, un pedido como diputada, pidiendo pues informe sobre esos gastos que ha ocasionado la reunión de grupo donde participaron pues distintas ex autoridades nacionales, como por ejemplo el vicepresidente Alberto Fernández, entre otros. ¿A qué constituye y a qué se debe este pedido? ¿Hay algo mal que usted ha observado? Bueno, hemos sido sorprendidos primero con la visita de este grupo de Puebla en nuestro departamento de Santa Cruz. No ha sido una información que ha sido completamente pública. Tenemos la información de que fue realizado por la escuela del Estado Plurinacional de Bolivia, que depende del Ministerio de Educación. Entonces, si ha sido este evento organizado por el Ministerio de Educación, tienen que rendir cuenta a los bolivianos cuántos son los recursos que están erogando en este tipo de actividades que no traen ningún beneficio, ¿no? Porque este grupo de Puebla y estos parlamentarios, expresidentes que han estado, y es más, estuvo la vicepresidenta actual del régimen y dictadura de Maduro, donde nosotros cuestionamos no solamente la forma en que han sido traídos los recursos que se han erogado, sino también a este tipo de personas que son cuestionadas dentro de sus países, donde nosotros mismos hemos sido testigos del éxodo que han sufrido los venezolanos atravesando países para poder precisamente vivir en libertad, ¿no? En otros países que no son los de ellos y que buscan lo que no encuentran en su país. Entonces, de ningún punto de vista nosotros, mucho más como Santa Cruz, que ha recibido a muchos venezolanos después de haber salido de su país, vamos a tolerar y aceptarlo. Es más, lo hemos reprochado, ¿no?, públicamente, y por eso hemos hecho esa petición de informe para que el Ministerio, como un mecanismo de fiscalización, para que el Ministerio de Educación nos responda cuánto han gastado y qué beneficios ha dejado para el país esto, ¿no? Porque la información que se tiene a través de los medios de comunicación es de que este grupo lo que quería básicamente era promover un acercamiento entre Luis Arce Catacora y el expresidente Evo Morales, ¿no? Entonces, si ellos vienen a tener ese tipo de situaciones y promover acercamientos y hacer de juez de paz o de reconciliadores en un matrimonio masista, lo que tienen que hacer es pues sacar de su bolsillo, ¿no es cierto? No tienen por qué sacar del Estado estos recursos, y sin duda nosotros vamos a esperar primero la respuesta del Ministerio de Educación y vamos a ver cuáles son los resultados de esta petición de informe para poder continuar en ese acto de fiscalización. Ahora, usted coincide con algunos analistas que he entrevistado, indican que Bolivia, Estado plurinacional, podría correr el mismo destino que el país de Venezuela. ¿Qué piensa, diputada? Sí, creemos que sí, ¿no? Porque fíjese que los pasos que ellos han tomado es la intención que ellos tienen, son los pasos similares que ha tomado este tipo de países como Venezuela, Ecuador, que recientemente recién han podido
cambiar de gobierno, son el mismo modelo que se aplica a todas estas regiones, ¿no? Por ejemplo, acá se inicia con una asamblea constituyente donde se establece un nuevo estado, se crean nuevas instituciones, centralizan prácticamente el poder y hacen aprobar constituciones que después ni ellos mismos quieren cumplirla, ¿no? En Bolivia también se aplica para poder tomar el órgano judicial, el proceso de selección de forma directa de autoridades judiciales, un proceso que también es muy cuestionado y que después ellos mismos impiden que se realice, porque el año pasado tenía que realizarse elecciones judiciales y como no era conveniente para la dictadura, entonces activaron todos los mecanismos para impedirlo, ¿no? Entonces en toda la región ellos utilizan la misma fórmula con algunos cambios, ¿no? Ellos toman el órgano electoral, no nos olvidemos que en el 2019, bajo el sometimiento del partido de gobierno, se comete un fraude electoral y que existe incluso pronunciamientos, informes de la comunidad internacional, pero que sin embargo en nuestro país no ha sido investigado porque se encuentra una justicia sometida, ¿no? Entonces, al momento de que ya existen perseguidos políticos, existen presos políticos en el país, eso nos muestra que son los mismos mecanismos que se utilizan en este tipo de régimen, ¿no? Cuando ellos utilizan los bienes del Estado para ir a atacar opositores, inhabilitar candidatos, nos muestra de que el modelo es similar, es muy parecido y es lo mismo que quieren implementar en los hermanos países, ¿no? Diputada, muchas gracias por compartir esta entrevista a través de la línea telefónica y impresionante, ¿no? Las afirmaciones que también no es nada paralelo a lo que ocurre también aquí en el Perú. Gracias, diputada Tatiana Áñez desde Bolivia, Estado plurinacional, por esta entrevista. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vamos a